Gracias, señor presidente. La Contraloría hace un par de días hizo una denuncia, a mi juicio, bien complicada, bien grave, y voy a detenerme sobre eso. La Contraloría nos contó a los colombianos cómo el 27 de marzo, con la participación del ministro de Agricultura, crearon una línea especial de crédito para respaldar a los campesinos, dijo el presidente Duque en una locución presidencial, y una línea de crédito especial para la pandemia, para este problema que tenemos. La Contraloría dice que a abril 8, ¿sí? O sea, una semana después, se habían puesto 226.000 millones de pesos de esa línea especial de crédito, que es por más plata, pero iban puestos 226.000. Pero además agregó que el 87% de esas platas habían sido para grandes, o sea, créditos grandes, de miles de millones de pesos. Que apenas el 4% había ido a productores medianos o a créditos medianos y apenas el 2% a pequeños y medianos es lo que uno asumiría que son como los campesinos de los que habló el presidente. Bueno, Finagro entonces ha salido a dar explicaciones al respecto. Y entonces ha presentado, no refiriéndose a esta línea específica, sino a los créditos de todo el año, nos habla de 85.000 créditos a pequeños y medianos productores, 85.000 a pequeños principalmente. Bueno, eso suena mucho, pero cuando uno sabe que en Colombia hay 2.700.000 personas vinculadas a esa economía agropecuaria, entonces 85.000 resulta ser muy pequeño. Es la primera idea que quiero enfatizar. O sea, no nos saquen pecho con 85.000 porque eso es definitivamente mediocre para las realidades del sector agropecuario. Pero además la Contraloría dice una cosa que es donde yo voy a poner el énfasis de esto que estoy señalando y dice que de esos créditos, de esos 226.000 millones, 196.000 millones, o sea, los de la línea de la pandemia, 196.000 millones, el 87% fueron a la comercialización. Que 45 clientes, dice la Contraloría, les prestaron el 83% de esos recursos. Entonces aquí tenemos dos problemas distintos. Uno, un nivel de concentración altísimo porque 45 clientes pues les prestan el 83% de los recursos. Pero además tenemos un punto que es el que quiero debatir particularmente, es que no se le presta a la producción, sino a la comercialización o incluso algo de industrialización puede haber ahí y son negocios distintos, enfatizo eso. Entonces, aquí tenemos tres puntos para discutir, seguramente no hoy, otro día en la comisión, que es la de Asuntos Agrarios. Primero, yo afirmo que el monto de los recursos de los que se dispone para respaldar al agro en Colombia son muy pocos para el tamaño del sector y las necesidades del sector. Es el primer problema que tenemos. Entonces, aquí tenemos una cobija corta que si tapa abajo, destapa arriba y viceversa. Entonces, esta es mi primer crítica al modelo agropecuario en esta intervención. Lo segundo es que aparece una discusión que hay que hacerla a fondo. Bueno, ¿cómo se va a distribuir eso entre los pequeños, los medianos y los grandes? Yo creo que todos los sectores son importantes de una u otra manera, de acuerdo a distintos criterios, pero aquí sí hay un debate que hay que hacer, es cuánto les toca a unos o a otros, porque lo digo con toda franqueza, y ustedes saben que yo nunca me he opuesto a la producción agropecuaria, mientras al campesino es casi imposible que le presten plata, o al pequeñito empresario, o al indígena, etcétera, y termina en manos de los agiotistas, del crédito por la vía de los insumos, que es un crédito carísimo. Bueno, cuando los productores son más fuertes, pues es más, es que no les tienen que tramitar los créditos, ellos tienen unos cupos y van al banco y golpean y dicen, llegué por mi cupo y de una vez se lo entregan. Entonces, este debate de cómo se distribuyen los recursos que son escasos del sector oficial para el agro, tenemos que hacerlo con detalle, no más como esto se viene manejando. Y lo tercero, que es donde quiero poner el énfasis de este debate, ¿por qué la plata del agro a comerciantes o a industriales? Yo no me opongo a que se les preste a los comerciantes y a los industriales, pero si hago una pregunta, ¿por qué recursos del agro? Es que son negocios completamente distintos. Es más, en algunos casos, los créditos al comercio pueden utilizarse para martirizar a los productores agropecuarios. Yo, por ejemplo, cuando Agroingreso Seguro descubrí que a la Philip Morris
le pasaban 50.000 millones de pesos. Entonces, cuando yo dije, ¿y eso por qué? Dice, no, es que esa es la manera, pues, que dice de favorecer a los campesinos. ¿Cómo así? No, son negocios distintos. Entonces, que a ellos les presten por otras líneas de crédito y que al campo le presten con el campo. El mismo cuento que nos tuvieron por décadas, que los créditos para vivienda rural se los apuntaban al crédito agropecuario. No, señor. Eso se hizo bien al separarlos. Los créditos de vivienda para zonas rurales deben estar en el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Ahora, me tomé el trabajo de revisar cómo era el asunto de si la plata llegó a la producción o a la comercialización. Estoy poniendo ese énfasis. Mire, esto es una lista incompleta. Alguien la publicó. Los que están con verde, espero que se alcance a ver, son créditos de grandes, o sea, hablo de 10.000 millones, 8.000, 2.000, 3.000 millones. Y los que están en verde no son productores agropecuarios. Varios de ellos son ¿cuáles? Una es una empresa de agroquímicos, por supuesto que se necesitan los agroquímicos, pero ¿por qué financiar con la plata de la agricultura y de la ganadería? Otra es una empresa que vende concentrados para animales. Fácilmente son importadores de productos agrícolas y no productores. Una pasteurizadora, muy importante la pasteurizadora, pero ¿por qué financiarla? No con los créditos del Ministerio de Comercio o de Industria, sino con los comercios del agro. Una agremiación de agricultores, muy importantes las agremiaciones, pero ¿son productores? No, no son productores. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Una gran empresa de camiones, claro, chévere los camiones, pero ¿por qué financiarlos con la plata de los campesinos y de los pequeños y de los medianos empresarios? Bueno, y de todo el sector agropecuario. Otra empresa procesadora de alimentos, entonces vende, no sé, mayonesa, salsa de tomate. Eso está muy bien, pero eso no es producción agropecuaria. Una empresa que vende papel de cocina, servilletas, papel higiénico, ¿eso qué tiene que ver con el agro? Entonces, pongo este debate. La plata para el agro, la que luchamos en esta comisión, tiene que ser para el agro. Que la otra plata la ponga el ministro del Comercio, que le gustan tanto las importaciones, y si las quiere financiar, y yo creo que aquí están financiando importaciones con la plata del agro, pues que la financie. No me gusta, pero bueno, finalmente la plata de él, de su ministerio, pero no puede ser la del Ministerio de Agricultura. Ahora, esto es muy grave, esto viene de atrás, ese es un descuido grave de su gestión como ministro. Usted recién se posesiona y llega y coge y prácticamente sin estudiar el caso particular de esta pandemia, casi que reproduce con una pequeña modificación, reproduce lo que venía de atrás y lo que viene de atrás está mal. Yo llamo a la comisión a que nos pongamos de acuerdo. En medio de los desacuerdos nos pongamos de acuerdo y vamos a poner los ojos a esto. La plata del agro es para el agro y vamos a mirar con detenimiento cómo es que les llega a los distintos sectores dentro del agro. Dos cosas más y termino. No puede seguir el gobierno respaldando las importaciones de alimentos. ¿Eso qué es? En plena pandemia. E invito cordialmente a los que están en el negocio de la producción agropecuaria, no se pongan a defender aquí las importaciones. No, yo me uno a los que aquí plantearon que lo que hay que ver es cómo se importa menos, no cómo se importa más, digamos, de productos que podemos producir en Colombia. Y ojo con el tema de la seguridad alimentaria, ya está claro. Quedó claro que los riesgos, esto nos lo enseña la pandemia, los riesgos de quedarnos sin comida son inmensos. Los que nos dijeron que estábamos locos porque hablábamos de esto, de la seguridad alimentaria, se equivocaron. Reconozcan que se equivocaron y le han hecho un daño descomunal al país y estamos en riesgo gravísimo, gravísimo de seguridad alimentaria. Y esto nos lo ilustra esta crisis. Pero además miren ustedes cómo los otros sí están en lo de ellos. Aquí hablando de importar alimentos y miren, yo lo envié por internet, 12 páginas, un documento del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, allá los llaman departamentos. 12 páginas explicándole a los productores de alimentos procesados en Estados Unidos cómo aprovechar la pandemia para meter más alimentos procesados en Colombia. O sea, ellos están en este momento pensando cómo nos venden más comida, o sea, cómo le quitan más el mercado a los agricultores, a los ganaderos, a los de los pollos y a todo el mundo. Ábrale el micrófono al senador Robledo para que termine. Un momento, senador Robledo. Ya lo abro. ¿A dónde me apagaron? Bueno, insisto en esto. Aquí hay un problema de seguridad alimentaria y termino. Y ojalá esto nos sirva de experiencia para que todos nos pongamos de acuerdo, así tengamos desacuerdos en muchas cosas, para que nos pongamos de acuerdo que la política que se ha agenciado en Colombia, que nos tiene importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas, que está hoy destruyendo el arroz, destruyendo
la producción de lácteos, destruyendo, los tienen en fila para quebrarlos, cerdos, pollos, etcétera. Esa no puede ser la política para el agro colombiano, no puede ser. Ahí nos debemos unir todos, los de unos partidos y los de otros, los mayores productores, los medianos, los pequeños, los campesinos, los indígenas, los obreros agrícolas. Colombiano come, colombiano tiene que ser la política, y que lo que se importe sea excepcional, la rareza, lo que no se pudo, pero no que la política sea traer del exterior lo que podemos producir. Muchas gracias, señor presidente.